Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia. Hoy les presento la entrevista que le realizáramos a María Huerlao, directora ejecutiva de Archivos Cuba. Fue para el programa Zoom Cubano de Radio Libertaria que radica en Boston. Un programa que coproducimos, dirigimos y conducimos Hernán Alberro y yo. Es interesante esta conversación, pues María con su equipo lleva años documentando los crímenes que ha cometido la dictadura cubana, no solo contra aquellos que abandonan el país por vía marítima o intentan hacerlo, sino de otros casos de los cuales estaremos hablando en este programa. Espero que les guste y les sirva de una nueva experiencia de lo que ha hecho la dictadura cubana con su pueblo. Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. No es nada nuevo. Desde inicios del triunfo de la llamada revolución, las tropas guardafrontera han ametrallado a cubanos que solo pretendían huir de este país. Para hablar de este triste y doloroso tema, nos acompaña en el día de hoy María Huerlao, directora ejecutiva de Archivos Cuba. ¿Qué tal, María? Buenas, Pedro. Gusto saludarte, aunque para tan triste programa, ¿no? Hablar de una cosa tan atroz, pero necesario. Sí, es importante porque este programa va dirigido a toda América. Y quisiera que brevemente, María, antes de entrar ya en el tema y que nos hables de los hechos que han venido ocurriendo, les explicara en breve, como tú lo desees, qué cosa es Archivos Cuba. Sí, Archivo Cuba es lo que se conoce en inglés como think tank, que no me gusta la traducción al español, es tanque pensante, eso es una cosa rara, pero es una organización sin fines de lucro de derechos humanos que se dedica a hacer la guerra asimétrica contra la desinformación, la propaganda del régimen cubano con información y datos. Y nuestro programa original y principal del Proyecto Verdad y Memoria es documentando muertes y desapariciones en el transcurso de dos dictaduras, la de Batista y de los Castro, que está tratando de documentar el costo en vidas de la Revolución Cubana. Es nuestro proyecto insigne, ¿no? Y muy importante. A la fecha llevamos más de casi 12.000 archivos, cada uno tiene su propia página con toda la información que hay sobre ese caso, nombre, edad, dirección, las circunstancias de muerte. Es una colección de memoria histórica, pero que desgraciadamente se está construyendo, no solo con información que sigue saliendo de casos históricos, sino con casos que siguen ocurriendo. Y que bueno, es solo un conteo parcial del enorme costo en vidas de la Revolución Cubana. Los cubanos y todo el mundo puede acceder a la base de datos que está en inglés, y bueno, también hay una parte que se traduce al español para que pueda ser asequible a las personas de habla hispana, en archivocuba.org, base de datos. Y ahí cada uno puede hacer búsquedas por causa de muerte, por lugar, por fecha, por nombre. Es un instrumento muy importante para hacerle conocer al mundo la gran tragedia que ha sido este régimen y de los peores crímenes que se han cometido en Cuba y se están cometiendo. ¿Podemos, ¿Qué podemos esperar de una dictadura que ha asesinado civiles por el mero hecho de querer escapar de esa isla prisión, por las razones que sean? Esto yo no lo he visto en ninguna de las dictaduras tan
tan sonadas, vamos a decir, y rechazadas por el mundo del cono sur de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile. Nunca se vio eso. Y hasta el momento, por ejemplo, tenemos documentadas aproximadamente 204 muertes o desapariciones forzadas en intentos de salida, de las cuales sabemos que son cientos más, si no miles más, pero es muy difícil recabar esta información y eso casi equivale al total de personas que murieron asesinadas por las tropas de Alemania Oriental intentando cruzar el muro de Berlín. Sin embargo, en Cuba, que aún existe en el presente el equivalente al muro de Berlín, un campo minado, un campo cercado, donde hay francotiradores listos a disparar, donde ha explotado gente, etcétera. El mundo se hace ciego ante esta barbarie, ¿no? Y mucho menos las masacres que han ocurrido desde principios de los años 60. Tenemos documentado el primer caso de asesinato en intento de salida, asesinato extrajudicial porque son asesinatos perpetrados por agentes del Estado, ¿no? En el año 59. La masacre de Barlovento fue a principios de los años 60, donde hubo 4 o 5 víctimas. Y estas son las que hemos contado, ¿no? La masacre del río Canímar del año 80, de julio del 80. No se sabe incluso cuántas víctimas hubo, pero son decenas, incluyendo niños, donde se desplegaron aviones para tirarle a la embarcación y luego la hundieron. Por supuesto, está la masacre del remolcador 13 de marzo, que es mucho más conocida, ¿no? Que es en realidad lo que acaba de pasar, pero hay numerosos intentos de salida por embajadas, incluso personas que han tratado de entrar en embajadas, las han extraído, las han asesinado tratando de entrar. Hay un caso de 3 jóvenes testigos de Jehová en el año 80 que entraron en la embajada del Vaticano, que entraron tropas especiales, sacaron al grupo y los fusilaron a los 3. O sea, es una bestialidad que no solo no sabemos cuán grande es, pero la que sabemos, el mundo se ha hecho de oídos sordos ante esto, de ojos ciegos, y eso es inaceptable. Yo creo que hay que dar a conocer esto porque yo creo que la opinión pública hay que sensibilizarla en torno a esta atrocidad. No, hay un caso muy conocido de Guantánamo de 2 jóvenes en el año 94 que yo he conocido a sus familiares, Iskander Maleras y Luis Ángel Valverde, que fueron francotiradores los que le tiraron, y es notable porque el régimen se encargó de poner las fotos en las escuelas de Guantánamo y hablar sobre estos traidores, etcétera. O sea, el mismo régimen la confirma de que ellos asesinaron a estos jóvenes. Esto es insólito, realmente. Siguen engañando y ocultando al mundo sus crímenes y tratan de desvirtuar el porqué del abandono de Cuba por parte de una gran población. Ya hay más de 2 millones de cubanos que han huido de la isla y en estos momentos la ola de migración es masiva. María, te voy a hacer una pregunta que es injusta, pero para tratar de ayudar a nuestros oyentes a entender, si acaso es posible entender semejante salvajada. ¿Por qué? ¿Por qué no dejar escapar a alguien de un régimen que no puede aceptar y encima fusilarlos, ¿no? ¿Por qué agravar la situación? Bueno, ese por qué yo te voy a decir lo que yo supongo, no lo sé. Y voy a decir algo muy, muy importante para los cubanos que nos escuchen. Es sumamente importante preservar los archivos de guardafronteras, del Partido Comunista, de la Dirección de Inteligencia del MININ, cuando este régimen caiga, porque yo estoy convencida que eventualmente va a caer porque no tiene remedio, ¿no? Cada vez es una desintegración que ojalá no prolongue la agonía, pero va a terminar. Y ahí es que vamos a conocer cuán grande ha sido esto. Y yo supongo que mucha gente, por ejemplo, que no ha llegado,
que desapareció en el mar fueron asesinados por guardafronteras, porque tenemos ejemplos anecdóticos que han dado personas que han trabajado dentro del régimen o en estas unidades, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no dejar que la gente se vaya? Supongo que por varias razones. Número uno, para no reconocer el fracaso, ¿no? Y que hay gente que no está de acuerdo desde el comienzo. El número dos, para amedrentar. María, ¿qué crees, qué opinas de la posición que han adoptado los países democráticos de América Latina con relación a Cuba, con lo que está sucediendo no solo económica y socialmente, sino con la represión y en específico con la huida que se está produciendo en estos momentos y los crímenes que ha venido cometiendo con aquellos que pretenden abandonar la isla por la vía marítima, tratando de escapar, como he dicho ya, de acá de Cuba? ¿Y a qué crees que se debe esta posición tan timorata y tan de defensa de la dictadura de los Castro? ¿Cómo se puede explicar eso? Es tremendo, pero lo que yo encuentro insólito realmente es que las democracias de este hemisferio especialmente, que están unidas en torno a tratados de seguridad, como es el Tratado de Río, que han firmado declaraciones en la OEA, permitan esto. Lo más increíble es que la semana pasada, acabando de pasar esto, donde hay una niñita de 2 años asesinada con sus padres, ¿no? O sea, tratando simplemente de huir, que salga una carta de los expresidentes aliados de Cuba pidiendo que se le levanten las sanciones. O sea, debería ser al revés. El mundo entero debería estar clamando por sanciones a un régimen criminal. Y estos son uno de tantos crímenes que comete la dictadura cubana. Por eso yo creo que la memoria histórica es importante construirla, no solo para que quede un récord histórico, no solo para honrar esas víctimas, en muchos casos desconocidas, sino para que sea una base para un proceso de justicia el día de mañana, para estas personas que se han prestado para estas atrocidades. No solo es el que da la orden, es el que la ejecuta. ¿Por qué la dictadura cubana ha logrado eso? Y eso también ha sido un compromiso sistemático del régimen desde que llega al poder para crear un servicio de inteligencia que ha penetrado los gobiernos, la prensa, la academia mundial, el mundo artístico, etcétera, para promover los intereses de Cuba, que tienen grupos de solidaridad en el mundo entero, que lo forma el mismo régimen, ¿no? De gente que está encargada de promover una imagen positiva de Cuba. Según el Granma, en el año 2018, creo que es esta noticia, hay 90 asociaciones de solidaridad con Cuba en 45 países de África. ¿Se imaginan cuántas hay en las Américas? ¿Cuánto ellos han penetrado? Y la propaganda, el aparato de propaganda cubana es gigantesco. No tiene comparación con ningún estado de la región, ni tan siquiera Brasil, que es un país con cuántas veces más la población. O sea, Prensa Latina, una de 2 agencias internacionales de Cuba, tiene oficinas en 35 países, una plantilla de 500 personas a tiempo completo, que eso es fabricando propaganda mañana, tarde y noche. Entonces, irse a la contra con esto, nosotros que somos una hormiga, ¿no? Ante todo esto, dar a conocer esto sin recursos, sin personal. Por ejemplo, mira, el aparato diplomático cubano, Cuba tiene 126 embajadas en el mundo, algunas de las cuales, por supuesto, todas tienen un centro de inteligencia, algunos no son diplomáticos, pero ¿qué importa? Todos están en lo mismo, promoviendo los intereses de Cuba, promoviendo las brigadas médicas que luego crean lealtades, ¿no? Que son médicos esclavos que hacen lo que les dicen y van a donde les dicen, ¿no? Esas son más embajadas que Francia, que España, que Colombia, que un montón que todos los países de América Latina, salvo Brasil, que es un gigante, ¿no? Una isla que está recibiendo ayuda de pequeñas islas del Caribe con 100.000 habitantes, que mantenga este aparato
a nivel internacional. ¿Por qué? Justamente para promover los intereses del régimen, y por eso estamos ante un monstruo, ¿no?, de influencia y propaganda, que entonces es lo que explica por qué a nadie le importan las víctimas cubanas, o por qué no sale en la prensa, por qué nadie se escandaliza, porque es todo lo contrario. En vez de pedir sanciones a un régimen criminal, se pide apoyo y ayuda. Es una cosa increíble, impresionante. María, ¿hay algún aspecto, alguna cuestión que quieras puntualizar, alguna denuncia que quieras realizarle a la dictadura cubana y que no has hecho anteriormente? Hay también un comunicado que se le dio muy poca difusión en el año 94, donde el gobierno de Clinton hizo un comentario denunciando que estaban matando personas que estaban tratando de nadar hacia la base naval de Guantánamo, que eso ha sido sistemático, ¿no? Y que había evidencias, ¿no?, de que los pescaban después que los asesinaban, ¿no? Y por cierto, que no hay solo un muro de Berlín en el terreno, hay un muro de Berlín en la bahía. O sea, que es insólito, ¿no?, que ha cambiado hasta la fauna para prevenir eso. Pero también la gente tiene que entender que la migración cubana y el problema de Cuba no es un problema de Estados Unidos, es una responsabilidad de la comunidad internacional, que se ha en muchos casos escapado, ¿no? Es muy fácil ir a Naciones Unidas y denunciar el bloqueo, pero ¿dónde están esos estados hermanos de los cubanos, ¿no?, de la región, que han hecho nada por los cubanos?